Es un gusto saludarles. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestra presentación de hoy, el cual se titula Estudiando con el método relacional de estudio de la palabra del Señor. Les damos una bienvenida también a nuestro ministerio y les invitamos para que puedan compartir este video con sus demás amistades en todas sus redes sociales. Es muy interesante el tema para el día de hoy, puesto que nos va a servir como una especie de puente donde usted directamente se va a conectar con el Señor. Y este es el modelo que encontramos registrado en la palabra del Señor, donde nos enseña cómo es que nosotros necesitamos o debemos estudiar la palabra del Señor. Los discípulos esto lo reflejaron, sobre todo Pablo en sus cartas, y pues podemos inferir que es eso lo que ellos aprendieron del Señor Jesús. Entonces, vamos a leer algunos pasajes que nos van a poner en esta perspectiva. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, ¿notan ustedes aquí que enfatiza la palabra leer? Es decir, para que nosotros podamos tener esa conexión con Dios, necesitamos estar conectados a través de su palabra, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta fuera leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los de la Odisea. Y la de Odisea, que la lea también a vosotros. Es decir, la recomendación del apóstol es que la palabra de Dios sea leída, sea estudiada, sea leída. ¿Están entendiendo? Y quiero decirles de paso que todas las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas de Pablo, fueron escritas y fueron dirigidas a iglesias establecidas en las casas, porque es así que fue el mandato del Señor Jesús, que la predicación, la propagación del evangelio se hiciera usando el modelo de iglesia en las casas. Primera de Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos. Y si ustedes leen todas las epístolas, van a encontrar repetido este verbo, que la carta sea leída, que sea leída, que sea leída, que sea leída. En ningún momento, pues, encontramos ni la más vaga idea de que, pues, la palabra del Señor sea predicada, sea expuesta en un discurso, sea expuesta en una pieza de oratoria. No. ¿Por qué? Veíamos en la lección anterior, en 1 Corintios 14:26, que el modelo relacional de estudio es un modelo donde todos participan, ya sea con preguntas, con aportes, con opiniones. Algunos tienen una forma de cómo el Señor les hizo entender, de cómo el Señor les reveló su palabra. Y entonces, en esta lección, estamos aquí para hacerles entender esto. Y este modelo de estudio relacional consta de 3 principios. El primer principio es conocer, saber, aprender lo que estoy leyendo. En segundo lugar, el segundo principio es interpretar lo que estoy leyendo. Y en tercer lugar, el tercer principio es aplicar lo que estoy leyendo. Dicho de otra manera, a manera de pregunta. El primer principio dice, conocimiento, de saber y aprender lo que dice el texto. En otras palabras, ¿qué es lo que el texto me está enseñando?
¿Quién está hablando? ¿Está hablando Dios? ¿Está hablando Jesús? ¿Está hablando un profeta? ¿Ok? ¿De qué está hablando? Ese es principio número 1. Principio número 2 es interpretar. Quiere decir, ¿qué es lo que este texto me está diciendo a mí? Quiero enfatizar que al estudiar en este modelo relacional, tenemos que estudiarlo en primera persona singular. ¿Qué es lo que este texto me habla a mí? ¿Qué es lo que este texto me está enseñando a mí? Y el tercer principio es aplicar. La manera de pregunta es, ¿qué debo hacer con esto que he aprendido? ¿Qué debo hacer con esto que el Señor me está dando para mí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos tres principios, vamos a poder estudiar o vamos a poder tener ese puente con el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo opera esto? Principio número 1. Conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, una persona lee las escrituras tal cual. Y para ello, pues van a escoger una porción de la Biblia. Por ejemplo, una parábola, toda una parábola completa. Usted le da una lectura tal como está, la primera persona. La segunda persona hace una segunda lectura. Si tiene otra versión, en buena hora. Y viene una tercera persona, entonces, y hace una especie de pequeña historia en sus palabras de lo que fue leído. Eso es la lectura. Eso es en el primer principio. El segundo principio, es la lectura que es parte del primer principio. Entonces, continuando con este principio, es aquí nosotros nos ponemos a pensar, a manera de pregunta, dicen, ¿qué me dice el texto a mí? ¿No? Es entender y comprender tal igual como lo entendió el escritor de la Biblia. Aquí este texto me está hablando del carácter de Dios, me está hablando del Señor Jesús, me está hablando del Espíritu Santo. Hay aquí un pensamiento nuevo acerca de los ángeles, acerca del hombre, acerca de la iglesia. Hay aquí una verdad en este pasaje que me afecta profundamente. Eso es, ¿qué me está diciendo el texto? Entonces, principio número 2 es interpretar. ¿Ok? Aquí la interpretación de este segundo pasaje es comparar lo que el escritor de la Biblia estaba describiendo en ese momento. Si ese mensaje fue para esa época o también fue para nuestros días. Entonces, ¿cuál sería la situación equivalente de aquellos días con la de nuestros días o la de los lectores de hoy? En este pasaje, lo que se describe ahí, ¿es simbólico o es literal? Y luego, otra pregunta, ¿de qué otra manera se puede entender este pasaje? Entonces, el tercer principio es aplicar. Es decir, todo esto, aquello que yo supe, que yo conocí, que yo aprendí, todo esto que el Señor me está diciendo a mí, entonces, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto en mi vida? ¿Qué reformas tengo que hacer en mi vida? ¿Qué mandatos tengo que obedecer para hacer o qué mandatos tengo que obedecer para dejar de hacer lo malo que estaba haciendo? Entonces, y para esto me valgo, por ejemplo, de pensamientos como, ¿hay aquí una promesa que debo hacer mía? ¿Hay aquí un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay aquí una bendición que puedo disfrutar? ¿Hay aquí un fracaso del cual debo aprender? ¿Hay aquí una victoria que debo obtener? ¿Hay aquí un llamado que el Señor me hace a la misión y a la visión? Entonces, este es el modelo de estudio relacional. Cuando nosotros nos sentamos alrededor de una mesa o alrededor de la sala y abrimos la palabra de Dios y aplicamos este modelo de estudio, créame que va a pasar horas y horas estudiando y la revelación nunca se va a acabar. Donde todos van a participar, ya mencionamos. Algunos preguntan, otros aportan, y cada vez que todos participan, se edifican espiritualmente. Y de esto habla Primera de Corintios,
14:26. Entonces, apreciado hermano, apreciada hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, haciéndote recordar que cuando tú abras la palabra de Dios, ten consigo un cuaderno, una libreta de notas y un lapicero para que vayas escribiendo todo lo que el Señor te va revelando, todo lo que el Señor te va enseñando. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bendiciones. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse. Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video, o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.